Hola, buenas tardes. En estas fechas tan señaladas me dispongo a hacer la reseña de esta asignatura, de Innovación Educativa y TICs aplicadas a la enseñanza de Ciencias Sociales, una asignatura del Máster de Profesorado de la Universidad Rey Juan Carlos. La forma en la que voy a hacer esta reseña se va a dividir en dos partes. Una va a ir describiendo algunas partes de la asignatura que me parecieron interesantes y luego va a haber una reseña general, algunos pensamientos ya de conclusión. Sobre esta asignatura, lo primero que me llamó la atención era que se realizaba en la sala de ordenadores, lo cual ya cambia un poco el orden al que estamos familiarizados los otros alumnos. Solemos tener nuestros rincones en clase, más o menos, y de repente teníamos que movernos a otra clase y a usar ordenadores que, bueno, daban para lo que daban, pero eso no es un asunto de la asignatura. Y creo que lo que más me llamó la atención, y supongo que hablo en nombre de muchos, fue el portal de Stranger URJC, que es una forma extraña de dar una clase. La asignatura ha sido rompedora no solo por lo que dice sobre el papel, sino por cómo la experimentábamos nosotros. Y eso ha dado lugar a no pocos debates. Creo que estamos todos de acuerdo con eso, que ha sido una asignatura controvertida y en todo caso ha ayudado a la gente a pensar qué tipo de clases, cómo quieren enseñar ellos a los alumnos cuando lleguemos a ser profesores. Entonces, tenemos el uso de este portal Wix, desde donde hemos podido acceder a los contenidos, estaban las rúbricas, estaban los vídeos, los PowerPoints, y luego las clases en sí tenían un componente teórico siempre, pero luego había unas actividades que duraban varias horas, más de una hora, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido una asignatura muy práctica, y eso ha estado bien porque ha sido un poco de no os lo digo, lo hago o lo hacíamos. Lo que pasa es que me da la impresión de que ha sido tan innovadora en su metodología y sobre todo con el diseño gamificado que ha tenido el portal de Wix, de nuevo basado en Stranger Things, que mucha gente se ha perdido por el camino. Yo mismo algunas veces estaba en plan de qué tengo que hacer. Y yo creo que esa es la gran ventaja de las clases a veces más tradicionales, que aunque sean aburridas, y eso es un gran punto negativo, si es que son aburridas, que luego otras no las son, tú ya sabes qué tienes que hacer. Estás en tu pupitre y tienes que hacer tal actividad que está en un libro de texto, todas las asignaturas tienen un libro de texto, todas las asignaturas tienen las mismas actividades, hay un examen al final de trimestre. Ayuda a que tú ya sepas el camino que va a haber, aunque eso seguramente te desmotiva. Entonces yo creo que ahí hay un problema. Un problema no con esta asignatura, sino con qué eliges, camino uno o camino 2 o algo entre medias. En fin. Y luego también es bastante interesante el componente de que los compañeros nos vamos a evaluar unos a otros. Seguramente este vídeo lo vean los dos compañeros que tienen que evaluar mi portal y luego Chema. En fin. em, y por tanto, esto hace que tengamos que hacer un ejercicio de evaluación ya en una asignatura en la que nosotros somos alumnos, pero a la vez nos estamos convirtiendo en profesores. Y eso me ha parecido un punto bastante positivo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué se enseña en esta asignatura de innovación educativa? La asignatura estaba dividida básicamente en cinco, al final fueron seis, al final fueron 5 capítulos. El primero era ABP. ABP estaba basado en el aprendizaje basado en problemas o en proyectos. Hubo una primera clase teórica. Y sobre el ABP lo que se nos pidió fue que formáramos grupos y que diseñáramos un proyecto para los alumnos. En nuestro caso, el proyecto se trataba de representar los estamentos sociales en el antiguo régimen, nobleza, clero, burguesía y campesinado, y el grupo que formamos se llamaba la Guardia Varega, en honor a la guardia de élite de soldados vikingos bizantinos. Diseñando el proyecto salieron una serie de dudas y problemas. Por ejemplo, cuando tú te pones a hacer un proyecto suele ser porque es un tema que te parece o muy complicado como profesor para impartirlo en unas pocas clases o muy interesante. Y el problema es que en la ESO y en bachillerato las asignaturas suelen ser bastante densas y tienes que dar un montón de material. Muchos profesores se quedan a mitad de camino en los contenidos. Y eso son lagunas, como dijo profesorín, como dijo otro de nuestros profesores, que esas son lagunas que se pierden y que ya no recuperas como estudiante.
Entonces hay que tener muy en cuenta el manejo de los tiempos en los proyectos y sobre todo que los alumnos no se pierdan en, por así decirlo, lo estético. Se pierdan en lo estético y entonces se pongan a matar zombies en vez de aprender biología, por ejemplo. Pero bueno, eso es una gamificación que es otra cosa, pero aunque sea un proyecto no gamificado, creo que el proyecto puede acabar comiéndose a los objetivos y por tanto creo que siempre está muy bien tener en cuenta qué es lo que se quiere hacer enseñando, qué competencias queremos promover y qué contenidos queremos que se aprendan. Sobre el capítulo 2 tenemos la evaluación, tenemos la rúbrica y ese fue el capítulo que a mí me interesó más, pero aquí está una gran ventaja de la asignatura y es que la, los materiales estaban todos colgados en el Wix y podíamos inspeccionarlos cuando quisiéramos. Y a mí, por las circunstancias de mi vida, eh, he estado muy ocupado en algunos momentos y en otros no. Y precisamente cuando estaba preparándome el capítulo de la rúbrica tenía tiempo y además tenía curiosidad. En el capítulo 1 no me preparé nada y fui a clase con la mente en blanco. Llegué al capítulo 2 y me había leído todas las lecturas obligatorias y todas las lecturas opcionales. Y eso me permitió tener otra perspectiva. ¿Podría haberla tenido del capítulo 1 o del capítulo 3? Sí, pero es que la vida no me daba para eso. Estaba yo a otras cosas. Entonces está muy bien que la asignatura te deje los materiales ahí y diga, tú puedes llegar a clase en blanco, en general, pero lo vas a disfrutar más o al menos de otra manera si vas con todas las lecturas. Me gustó el capítulo de las rúbricas. El problema que vi fue que precisamente porque había leído las lecturas optativas, te dicen que la rúbrica no es el único sistema. También hay otro que se trata de hacer listas de objetivos y que no encontramos durante la clase cómo llamarlo. Y precisamente ahí se decía que era mejor que una rúbrica y sin embargo estamos ciñéndonos a las rúbricas. Entonces, si la gente se lee esos artículos y si esos artículos estuvieran en castellano y accesibles a todos y los leyéramos, podríamos haber, por ejemplo, debatido por qué nos ceñimos a las rúbricas y no al otro método que este artículo decía que era mejor. Ahí dejo el capítulo de las rúbricas. En el capítulo 3, en el cooperativo, estuvo muy bien la actividad de organizar una clase. A mí me gustó sobre todo reflexionar sobre el espacio del aula y sobre cómo se puede innovar hasta cierto punto, dependiendo del centro educativo en el que estés. Si el aula es la que es y vas a gastar más tiempo intentando hacer cambios, te tienes que pelear con el departamento para colocar a los alumnos de una u otra manera, pues entonces al final lo que acabas haciendo es la típica clase con los alumnos en filas, bien ordenaditos, pues como hace 50 años. Y finalmente llegó el capítulo 4, que era el de la gamificación. Sobre la gamificación, ya fue ahí cuando yo empecé a distanciarme del primer proyecto que había hecho con los de la Guardia Varega, más que nada porque empezaba a sentir que tenía mucha prisa, muchas cosas que hacer, y entonces en vez de intentar ponernos de acuerdo en cómo hacer el proyecto de los estamentos sociales seriamente a fondo, pues simplemente hice una serie de cartas, medallas, no sé si os acordaréis, el vídeo este que sale un personaje histórico y le pones una boca y habla por ti, creas tu avatar, o sea, el avatar, las cartas y las medallas las hice un poco por mi cuenta basado estéticamente en el proyecto del antiguo régimen, pero yo ya estaba muy estresado y quería simplemente demostrar que tenía habilidad con esas técnicas. De nuevo, vuelve a lo mismo, la asignatura, para bien o para mal, yo creo que sobre todo para bien, te da el espacio para que tú puedas para que vayas directo y cumplas los objetivos sin necesidad de pararte a reflexionar mucho. Lo que tienes que demostrar es que sabes hacer un avatar, una medalla, una carta y analizar la gamificación, que en nuestro caso fue zombiología. Y finalmente llegamos a la última clase, a la Flipped Classroom. Y bueno, sobre esta, de nuevo, yo creo que la pregunta que quedó más en el aire y que está en uno de los cuestionarios que tenemos en el Wix es ¿qué pasa si los alumnos no se han visto el vídeo? Y yo creo que aquí hay que combinar técnicas más tradicionales con técnicas innovadoras de cómo motivar al alumno en clase. Porque básicamente, si tienes a una clase rebelde que ha sido educada durante 5 o 10 años de otra manera, te va a costar mucho hacer que se lean o vean unos materiales antes de la clase y luego en clase participen en proyectos. Pero yo creo que
andando se hace el camino. O sea, me parece que la solución no tiene que ser perfecta, sino de nuevo, igual que está hecha esta asignatura adaptándose al alumno, puedes leerte esto si tienes tiempo o simplemente ven a clase con un par de ideas si no tienes tiempo, pues de esa manera tú te vas creando esta asignatura para alumnos de la ESO o de bachillerato dependiendo de qué tipo de clase tengas. Y eso lo irás viendo según pase el tiempo. De hecho, ahí sale otra pregunta que tengo con las rúbricas, porque las rúbricas se supone que estarían fijas desde el principio de la asignatura, pero tú al principio de la asignatura no sabes cómo te van a salir los alumnos. Y me parece que la rúbrica está bien para fijar unos mínimos, pero, por ejemplo, daría problemas si tú piensas que esta clase trabaja muy bien y de repente ves que no llega ninguno a 5, porque al final les ha salido el pavo rápido o algo así y resulta que no pueden, no están trabajando, no están rindiendo tanto como pensabas. Entonces yo creo que la rúbrica está bien para tener unos cánones de así es como voy a evaluar a la clase, pero luego también esos cánones deberían de poder adaptarse. Bueno, ya con este capítulo de la clase invertida, con la aprobación de Chema, me salí en la actividad del proyecto del antiguo régimen, no porque me llevara mal con ellos, o sea, yo perfecto, pero me apetecía probar otro tema, que era un tema que había estado desarrollando de nuevo porque tuve un tiempo libre y me apeteció jugar con las herramientas que ofrecía la asignatura. Entonces, ya había elaborado un proyecto por mi cuenta, que está en el área otros proyectos gamificación 1, y ahí fue donde mostré cómo daría la clase de la caída del Imperio Romano. Entonces, las actividades que hice de la Flipped Classroom las he adaptado a ese tema. Y bueno, eso fue básicamente la asignatura como tal. Y ahora voy a concluir con algunas ideas generales. Me parece que esta asignatura ha sido muy útil al enseñarnos cuáles son los últimos avances de la neurodidáctica y cuáles son las nuevas metodologías que se están ofreciendo. Al final no tuvimos una clase de neurodidáctica, pero estaban los materiales colgados ahí. Las nuevas metodologías, Flipped Classroom, aprendizaje basado en proyectos. Me pareció muy útil también que nos enseñaran estas típicas herramientas que yo no conocía, o sea, no sabía lo que era un Kahoot antes de llegar a este máster, pero bueno, eso son cosas mías, cada uno llegaba con el nivel que tenía. Sin embargo, creo que esta asignatura me ha sido más útil, más que nada, aparte de por los gadgets, que los voy a usar para otras asignaturas, para otros trabajos, en el hecho de que muestra el debate que hay ahora mismo, por llamarlo de alguna manera, pro neurodidáctica, escépticos a la neurodidáctica, pro TICs, escépticos de las TICs. Otras asignaturas de nuestro máster han sido mucho más tradicionales y me parece que esto pone en relieve que la enseñanza ahora mismo se debate en varios campos. Y creo que habría que intentar lograr un equilibrio muy pragmático entre las innovaciones y los escépticos a estas innovaciones. Me parece que al final la habilidad del profesor estará en adaptarse al tipo de alumnos que tiene, al replantearse continuamente qué está enseñando y por qué está enseñando, y a recordarse que lo tradicional o lo innovador no es simplemente bueno per se, porque sea innovador o tradicional. Y bueno, estas son unas conclusiones muy generales para este vídeo. Muchas gracias por escucharme y feliz año nuevo.